Muy buena noche, esto es A Esta Hora, miércoles 3 de junio 2026, desde Querétaro, capital. Soy Rodrigo Mérida, esto es la señal de N79 News y voy a comenzar con temas locales. Lanzan Conexión La Cruz Centro Histórico para impulsar turismo y comercio en Querétaro. El municipio de Querétaro presentó la estrategia turística Conexión La Cruz Centro Histórico, un proyecto que busca fortalecer la actividad económica y atraer un mayor número de visitantes a dos de los espacios más emblemáticos de la capital queretana. La iniciativa contempla la operación de 3 vehículos eléctricos turísticos que conectarán el Mercado de la Cruz con distintos puntos del centro histórico, permitiendo a turistas y visitantes recorrer sitios como el Acueducto, el Mirador de los Arcos y el Panteón de los Queretanos Ilustres. El servicio funcionará de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Autoridades municipales, empresarios y comerciantes estiman que esta estrategia permitirá incrementar hasta un 30% la afluencia de visitantes en ambas zonas, además de fortalecer el consumo local. El proyecto también incluye actividades culturales y artísticas permanentes en el Mercado de la Cruz para enriquecer la experiencia turística y ampliar la oferta recreativa de la ciudad. Y bueno, creemos que estas acciones van a ayudar en una derrama económica, en un 30% de aumento de los visitantes. Esa es la parte interesante, la parte que nos gusta y la parte por la que trabajamos todos los días. Para la Secretaría de Turismo es muy importante ver cómo los ciudadanos también se ven beneficiados en la parte de la Secretaría de Turismo. Capacita el IEQ a su personal sobre elección judicial. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro inició un programa de capacitación dirigido a su personal para fortalecer conocimientos sobre la elección de integrantes del Poder Judicial. El curso, desarrollado en coordinación con la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aborda temas relacionados con el marco normativo, campañas electorales, financiamiento, medios de impugnación y procedimientos de asignación de candidaturas ganadoras. La consejera presidenta del IEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, destacó que este proceso busca preparar a la institución para enfrentar los nuevos retos democráticos que representan la implementación de elecciones judiciales en el país, mientras que especialistas nacionales compartirán experiencias y análisis durante las sesiones programadas hasta el 9 de junio. Invertirán más de 15 millones de pesos en vialidades de paseos del bosque. El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, anunció una inversión superior a los 15 millones de pesos para rehabilitar las principales vialidades del fraccionamiento Paseos del Bosque. Los trabajos se realizarán en 2 etapas e incluirán la rehabilitación del circuito Andamashey y la avenida Santuario de Guadalupe, además de mejoras en banquetas, guarniciones, señalización vial y pasos peatonales. La obra beneficiará de manera directa a más de 8,600 habitantes y busca mejorar la movilidad y seguridad vial en una de las zonas con mayor crecimiento del municipio. Durante la supervisión, vecinos aprovecharon para plantear nuevas necesidades e infraestructura y servicios que serán evaluados por la administración municipal. Ya estamos interviniendo Circuito Andamaxey y Santuario de Guadalupe. Esta es una primera etapa, como les decía, una inversión de más de 15 millones de pesos que va a beneficiar a muchas familias aquí en Paseos del Bosque y a mucha gente que también pasa por aquí para hacer sus actividades todos los días. Ahorita que podemos platicar con las vecinas, los vecinos, nos llevamos más temas, nos llevamos más pendientes, lo que queremos estar muy cerca, no solo trayendo obras, sino también abordando los demás temas que se tengan en las colonias. Y también se van a colocar algunas banquetas y guarniciones en las áreas que están más afectadas. No para todo, pero viene dentro del proyecto una parte de banquetas y guarniciones, pues obviamente también para rehabilitar un poquito la zona peatonal. Por supuesto, los topes peatonales que estaban se van a volver a colocar, se revisan con movilidad para darle una reingeniería un poquito, si hay que retirar alguno o poner otro en algún sitio. Más de 500 corredores participan en el Global Running Day. El parque intraurbano La Queretana fue sede de la segunda edición del Global Running Day, evento deportivo encabezado por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías. Más de 500 personas participaron en las modalidades de carrera 5 kilómetros individual, relevos y 1 milla, superando ampliamente la convocatoria registrada en la primera edición celebrada en el 2025. El alcalde destacó la importancia de promover la actividad física y el aprovechamiento de espacios públicos para fortalecer la convivencia familiar y fomentar hábitos saludables,
universidades y organizaciones deportivas se sumaron a esta jornada internacional que cada año celebra la práctica del atletismo en distintos países. Seguridad. Operativo Sinergia deja 20 detenidos, armas y aseguramientos de pipas. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas estatales y federales, realizó 9 cateos simultáneos en los municipios de Querétaro y Corregidora. Esto como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y conductas de carácter federal. Las acciones se desarrollaron en colonias como Lomas de San Pablo, Jurica, Rancho San Pedro, La Negreta y Residencial Villalba, donde fueron detenidas 20 personas. Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, un artefacto explosivo, equipos telefónicos, documentación diversa y 4 vehículos tipo pipa. Además, las autoridades localizaron herramienta utilizada para la extracción ilegal de hidrocarburo, por lo que la FGR abrió una investigación complementaria por posibles delitos en materia energética. 2 inmuebles quedaron asegurados y el resto permanece bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones. Entregan tarjetas de descuentos médicos a mujeres en Corregidora. El gobierno municipal de Corregidora inició la entrega de la tarjeta A Paso Firme, Si me cuido, nos cuidamos, un programa que otorgará beneficios médicos a 11,000 mujeres de la demarcación. En esta primera etapa se distribuyeron cerca de 800 tarjetas que permitirán acceder a descuentos de entre 10 y 70% en consultas, estudios de laboratorio, hospitalización y diversas especialidades médicas. El alcalde Chepe Guerrero señaló que el programa busca fortalecer el acceso a servicios de salud preventiva y especializada para las mujeres y sus hijos menores de edad. Diversas clínicas, hospitales y laboratorios privados participan en esta estrategia que pretende mejorar las condiciones de bienestar de las familias del municipio. Y dice, tenemos que seguirle porque hemos avanzado, pero nos falta muchísimo por hacer. Y ya cierro diciéndoles esto, cuenten siempre con el municipio de Corregidora, cuenten con un servidor, con Chepe Guerrero, cuenten con las y los funcionarios que estamos aquí enfrente. En Querétaro ninguna mujer está sola. Cada acción de cuidado que impulsamos es un paso hacia una comunidad más justa, más fuerte y más humana. Quiero decirles que este programa fue pensado para ustedes. Úsenla, aprovechen sus beneficios y conviértanla en una herramienta para cuidar su salud y de quienes más aman. Porque cuando una mujer está bien, toda su comunidad avanza. Y tenemos nuestra sección de mercadotecnia y publicidad. Ahora nos toca con Susana. Adelante, Susana. Hola, soy Susana Sánchez, fundadora y directora de e-commerce para ti. Somos una agencia de e-commerce en México donde ayudamos a emprendedores y empresas consolidadas a digitalizar sus negocios y crecer en línea. El día de hoy te voy a compartir contenido de valor para que te animes a dar ese paso que te falta y empezar a vender mejor en línea. ¿Qué es mejor, vender en un marketplace o en mi propia tienda en línea? Los marketplaces te van a dar tráfico, pero no te dan control sobre tus datos. En tu propia tienda tienes tu marca, tus datos y rentabilidad a largo plazo. Lo ideal no es elegir solo uno, es utilizar ambos estratégicamente. El marketplace para convertir y adquirir, la tienda propia para fidelizar y escalar. Si quieres saber más sobre tiendas en línea, sígueme en e-commerce para ti. Soy Susana para N79 News. Gracias, Susana. Pasamos a nacionales. Del platico, Agustín Dorantes impulsa incentivos para almacenamiento de energía. El senador queretano Agustín Dorantes anunció que reforzará el cabildeo en el Senado para impulsar una reforma que permita deducir al 100% las inversiones destinadas al almacenamiento de energía. La propuesta busca incentivar que empresas y sectores productivos inviertan en infraestructura energética, reduzcan la presión sobre la red eléctrica nacional y faciliten la llegada de nuevas inversiones al país. Durante una reunión con integrantes del Consejo de Participación Ciudadana temático de energía, Dorantes reconoció que la iniciativa enfrenta resistencia debido a su impacto en la recaudación federal, aunque afirmó que existen argumentos suficientes para demostrar sus beneficios económicos y productivos a largo plazo. El déficit presupuestal es el problema más grande que tiene nuestro país. No les están saliendo las cuentas, los grandes proyectos les están costando dinero, Pemex es la hemorragia presupuestal más grande que tenemos
las pensiones abarcan como el 20% del presupuesto, los programas sociales cada vez quitan más espacio del presupuesto. Entonces hoy no van a tomar ninguna decisión que afecte los ingresos presupuestarios. ¿Cuál es la única opción que tenemos para que la iniciativa pueda avanzar? Que podamos demostrar que el impuesto sea deducible, signifique otro tipo de ingreso al Estado mexicano. Gobierno federal destina 70,000 millones de pesos para carreteras y caminos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 70,000 millones de pesos para programas de conservación carretera, caminos rurales y caminos artesanales en todo el país. La estrategia contempla intervenir más de 18,000 kilómetros de carreteras y desarrollar 888 kilómetros de caminos artesanales que beneficiarán a más de 327,000 habitantes. Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que actualmente se ejecutan más de 3,000 proyectos de infraestructura en distintas etapas, generando miles de empleos directos e indirectos en todas las regiones del país. Entonces hoy lo dedicamos a la repavimentación, bacheo, con este modelo nuevo que tiene SICT, a caminos artesanales y caminos rurales, que ahora se está incorporando nuevas tecnologías para poder hacerlos de más largo plazo. Normalmente entra la máquina y en el camino de tierra solamente lo arregla, y ahora se están incorporando otros materiales que permiten que dure mucho más tiempo. Además, están todas las nuevas carreteras y puentes que está haciendo la SICT, escuelas, y ahora también van a hacer los hospitales. Marina contiene derrame de hidrocarburo en Manzanillo. ¿Supo usted? Bueno, le platico. La Secretaría de Marina activó un operativo de emergencia para contener un derrame de hidrocarburos detectado en inmediaciones del muelle turístico de Manzanillo, Colima. Personal naval, en coordinación con autoridades portuarias, desplegó cientos de metros de barreras de contención para evitar la propagación del contaminante y reducir posibles afectaciones al ecosistema marino. Las labores de limpieza continúan mientras especialistas determinan el origen del derrame y evalúan los daños ambientales que pudo haber provocado el incidente. Operación Sable reporta más de 200 detenidos en una semana. La Secretaría de Marina informó que como parte de la Operación Sable fueron detenidas 207 personas durante acciones de seguridad realizadas en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Durante la última semana también se aseguraron armas, vehículos inmuebles y diversas cantidades de droga, además de realizarse 19 cateos en coordinación con otras corporaciones de seguridad. Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la región centro del país. FGR lleva a proceso a conductor que transportaba más de 650 kilos de marihuana. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Sergio, detenido en Zacatecas, cuando transportaba más de 651 kilos de marihuana y más de 1 kilo de metanfetamina. La detención ocurrió sobre la carretera federal 54 en el municipio de Villa de Cos, donde elementos de la Secretaría de la Defensa interceptaron el vehículo de carga en el que viajaba. Un juez federal determinó imponer prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos. Y tenemos nuestra entrevista de la semana, que es una entrevista especial con personal catedrático de la UAC. Bienvenidos a esta hora. Tenemos invitado especial el doctor Rafael Plancarte Escobar, investigador adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Doctor Rafael Plancarte, bienvenido a este espacio. Gracias. Muchas gracias. Por la buena tarde. Rodrigo. Doctor, vamos a hablar análisis sobre crimen organizado y Estado en México. Es un tema que ahorita está presente, ¿no?
Doctor, para comenzar, ¿por qué es importante analizar al crimen organizado desde una perspectiva científica y política y no únicamente desde la seguridad pública? Gracias. Pues mira, yo creo que para empezar me parece que la violencia criminal hoy en día en este país representa una de las principales preocupaciones, ¿verdad? Para el Estado Sí. y también para la sociedad, o teóricamente tendría que ser así. Y entonces, con el fin de poder, digamos, explicar cuáles son las causas de estos fenómenos, cuáles son, digamos, las dinámicas que se van construyendo con este fenómeno, pues es necesario acudir, ¿no? a un elemento muy importante de la ciencia, que son las teorías científicas. Entonces, las teorías sociales, las teorías científicas tienen un papel fundamental en la explicación de estos fenómenos, y yo considero que si se quieren resolver estos desafíos, esos obstáculos para el proceso de democratización de este país y para el proceso, digamos, de garantizar la seguridad pública en este país, pues tenemos primeramente que explicar sistemáticamente desde propuestas analíticas, desde propuestas adecuadas para entender esos fenómenos, estos atributos, estas características, estas dinámicas de los grupos criminales. Entonces, yo considero que estos fenómenos son rompecabezas, lo podemos ver así, son rompecabezas y como tales, pues requieren que les demos un orden, ¿sí? Un orden para poder explicar cuál es la lógica que está detrás de estos fenómenos. Y entonces creo que eso facilita, insisto, la construcción, la formulación de soluciones. No podemos buscar solucionar un problema de la agenda pública si no conocemos cuáles son las causas y, digamos, las dinámicas de estos problemas y de estos fenómenos. Doctor, gran parte de su investigación aborda la relación entre organizaciones criminales y gobierno. ¿Cómo describiría históricamente esta interacción aquí en México? Bueno, lo primero que hay que comentar ahí es que hay un proceso histórico, ¿sí? Hay un proceso histórico en términos de que la dinámica del crimen organizado va cambiando en función del momento y en función del régimen al que podemos hacer referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es lo mismo analizar la dinámica del crimen organizado en la etapa de lo que podemos llamar el sistema de partido hegemónico, a hacerlo en lo que corresponde al periodo post-transición a la democracia. Entonces, depende en gran medida del momento que estemos analizando para poder entender las dinámicas del crimen organizado en este país. Lo que dice mucho la literatura, lo que dicen muchos autores que se encargan de reconstruir la historia de la criminalidad en este país, es que en la época del sistema de partido hegemónico se construye una interacción entre un Estado, que es un Estado, digamos, en donde no hay rendición de cuentas, un Estado que tiene ciertas características autoritarias. Giovanni Sartori, un importante politólogo italiano, acuñó el término del sistema de partido hegemónico para entender específicamente lo que pasaba en este país. Y entonces lo que tenemos que remarcar es que el control político que desarrollaba este sistema de partido hegemónico no solamente se daba sobre los sectores sociales, como los campesinos o los obreros, sino también sobre la criminalidad, ¿no? Sobre los actores criminales. Entonces, es un poco el retrato básico que podemos presentar para la etapa del sistema de partido hegemónico, en donde a cambio, digamos, de ciertas cuotas o lo que podemos llamar como ciertos impuestos que pagaba la criminalidad, el Estado se encargaba de garantizar protección y tolerancia a esos grupos criminales. Después de la transición, hay un proceso de reconfiguración de las dinámicas y las interacciones entre el Estado y la criminalidad. Y lo que podemos ver es que hay una fragmentación de las racionalidades, hay una fragmentación de la corrupción, y entonces se vuelve mucho más compleja la interacción entre el Estado y los grupos criminales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay mayor incertidumbre, ¿sí? O sea, lo que garantizaba el Estado a los grupos criminales antes de la transición era certidumbre, y la certidumbre se traducía en estabilidad y en bajos niveles de violencia, ¿no? Después, con la transición, lo que vemos es que hay un aumento de la violencia criminal que obedece en gran medida
a la aparición justamente de la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es una consecuencia de estos procesos de reconfiguración en donde hay una fragmentación de la corrupción, hay una fragmentación de las racionalidades, y algo que es muy importante comentar, un argumento que han formulado autores que yo he seguido, que son Guillermo Trejo y Sandra Ley, especialistas en estos temas, en un libro que se ha vuelto reconocido, que se llama Votos, Drogas y Violencia, me parece, es que la dinámica de la transición trajo consigo el cambio, ¿sí? El cambio en términos de la posibilidad de la competencia política, y entonces la competencia política se traduce en que en un periodo gobierna un partido, luego gobierna otro partido, y entonces esto significa que hay incertidumbre para este escenario, y entonces eso genera violencia, ¿no? Entonces los grupos criminales, en términos de este aumento generalizado en los niveles de violencia, me parece que esto no se explica sin hacer referencia pues a los procesos de transición y al cambio que involucra la transición a la democracia. Entonces, lo que estoy comentando es que depende, por supuesto, en gran medida del momento que estemos analizando, del periodo que estemos analizando y de la forma en que se construyen esas interacciones entre un Estado que está fragmentado, en términos de lo que comentaba hace un momento, y grupos criminales que también obedecen a distintas lógicas, ¿verdad? Aunque quizá a las mismas motivaciones. Doctor, usted utiliza la teoría de juegos como herramienta de análisis. ¿Cómo ayuda esta metodología a entender la dinámica entre el Estado y los grupos criminales? Sí, bueno, la teoría de juegos es una herramienta, es una teoría, por supuesto, que es parte de un enfoque más general, que es el de la elección racional. Es una aplicación que deviene de las matemáticas y que se utiliza mucho, sobre todo en economía, ¿verdad? Pero que cada vez más, desde hace ya algunas décadas, se utiliza también en otras disciplinas sociales. Entonces, la teoría de juegos es una herramienta que asume que existe una interdependencia estratégica entre los actores, entre los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los individuos están constantemente interactuando entre ellos, ¿verdad? Pero que para tomar una decisión, el actor X o un actor cualquiera toma muy en cuenta cuál va a ser la reacción del otro actor, ¿sí? Toma muy en cuenta cuál va a ser la reacción del otro actor antes de tomar la decisión. Y que el actor Y, de igual manera, tome en cuenta cuál va a ser la decisión, la reacción del actor X antes de tomar una decisión. Entonces, en ese sentido hay una interdependencia estratégica en los actores. Es como si fuera un juego de ajedrez, ¿verdad? Aunque, por supuesto, no conlleva un análisis computacional muy extenso en los individuos. Sencillamente se asume que pueden tener capacidad para tomar decisiones de forma racional. Y entonces eso significa pues que para entender, o sea, en el ámbito de la criminalidad y de lo que nos interesa en esta plática, que para entender la interacción entre el Estado y los grupos criminales, podemos utilizar una herramienta como la teoría de juegos, que asume ciertas motivaciones, en particular asume que los individuos están conducidos por motivaciones como la búsqueda del poder y la búsqueda de la maximización de la ganancia. Y entonces, al proponer una racionalidad instrumental, lo que permite esta teoría es explicar, ¿verdad? O sea, tiene una fuerte capacidad explicativa para poder entender los procesos que se dan en estos fenómenos como lo que corresponde al crimen organizado. Hay ciertas críticas, por supuesto, a este enfoque en términos de que, digamos, hay motivaciones que van mucho más allá de la búsqueda de la ganancia, aspectos simbólicos, aspectos culturales, elementos ideológicos, pero lo que es muy claro es que para el campo de estudio que tiene que ver, pues, con los grupos criminales y con los actores criminales, la teoría de juegos es muy importante por las motivaciones que está suponiendo que están operando en los individuos, ¿sí? Entonces, un poco eso es lo que es la teoría de juegos. Es una herramienta que plantea modelos. Un modelo es una simplificación de la realidad que permite entender a partir de unas pocas variables o unas pocas relaciones causales el comportamiento de dos o más actores en este contexto de la teoría. Y entonces recurre mucho a modelos, a los cuales podemos llamar juegos, ¿verdad? Y entonces hay distintos juegos que se van
desarrollando. Y entonces lo que yo he hecho en algunas investigaciones es entender cómo es que se dan los procesos de interacción entre el Estado y los grupos criminales, y también entre los grupos criminales y también entre los grupos criminales y la sociedad a partir de ciertos juegos. Cuando hablamos de acuerdos, conflictos o estrategias mutuas entre autoridades y grupos criminales, ¿a qué nos referimos exactamente? Sí, pues nos estamos refiriendo básicamente a que los actores involucrados en estos juegos que ahorita mencionaba toman diferentes posiciones, ¿no? Optan por diferentes estrategias. Algunas estrategias significan que hay cooperación, algunas estrategias significan que no hay cooperación. Y entonces a lo que hay que comentar en este sentido es que nuevamente hacer referencia a lo que ocurre después de la transición, porque después de la transición lo que sucede es que, decíamos, hay una fragmentación, ¿verdad? En la corrupción, hay una fragmentación en las racionalidades, y entonces la violencia criminal comienza a convertirse en una de las principales preocupaciones de este país, y tiene que ver entonces con las características de la transición, ¿verdad? Un supuesto de los juegos, un poco el paréntesis, es que para que pueda haber un juego, digamos, tiene que haber voluntad en los individuos y capacidad para tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Pues porque me parece que el escenario contemporáneo es complejo en términos de que algunos grupos criminales han optado por estrategias y por modelos, ¿verdad?, que son muy depredadores, es decir, son modelos que recurren a un nivel de violencia exacerbado, son modelos que recurren a esquemas de secuestro, extorsión, cobro de piso, todo esto. Y entonces, cuando uno lo ve de esta manera, pues uno se pregunta si realmente hay posibilidad de un juego en eso, ¿verdad? Porque en realidad, o sea, cuando un actor está siendo dominado, un actor está siendo, digamos, atacado por un actor con esas motivaciones como ciertos grupos criminales, entonces difícilmente uno puede pensar que existe un juego en ese sentido, ¿no? Más bien hay un asunto como de dominación. Entonces, bueno, lo que comentaba es que después de la transición, algunos grupos criminales van a desplegar estrategias que son muy violentas, que son estrategias que no toman en cuenta, por ejemplo, la legitimidad social, o sea, no les importa mucho como tener la aprobación de la sociedad, lo cual se ocurre con algunos grupos criminales. Por ejemplo, un caso sintomático de organización criminal que históricamente, o al menos desde hace algunas décadas, tomaba muy en cuenta lo que tiene que ver con la legitimidad social, es el Cártel de Sinaloa. Incluso algunos de sus líderes son reconocidos como protectores, como benefactores en Sinaloa y en ciertas partes, en otros estados también de la República, incluso generan cierta admiración. Entonces, lo que digo es, bueno, o sea, después de la transición hay una mayor complejidad en el comportamiento de los grupos criminales. Algunos optan por estrategias muy depredadoras, otros optan por estrategias que no son tan depredadoras, que tienen en cuenta la legitimidad social, la aprobación de los ciudadanos. Y bueno, es un poco pues el panorama, ¿no? Un poco complejo lo que podemos ver. Oiga, doctor, ¿considera que la fragmentación de algunos cárteles ha generado escenarios más violentos en México? ¿Por qué? Sí, por supuesto. Digamos, hay un tema ahí de competencia entre los grupos criminales. Entonces, la fragmentación genera la competencia. Y quizá la pregunta que podríamos plantear es ¿qué es lo que ha generado la fragmentación, ¿verdad?, en los grupos criminales? Y entonces lo que genera la fragmentación es lo que decíamos hace ratito en términos de las consecuencias no intencionadas del proceso de transición, principalmente lo que tiene que ver pues con la competencia política, porque decíamos, la competencia política, dicen esos autores, Trejo y Ley, lo que generó fue básicamente que existe incertidumbre, ¿verdad?, en los grupos criminales, o sea, no la incertidumbre que existía previamente con el Estado del sistema de partido hegemónico, y entonces esta competencia política genera incertidumbre, y esto genera pues un comportamiento muy violento en los grupos criminales. Entonces, lo que ha generado la fragmentación básicamente tiene que ver con las consecuencias de una transición a la democracia que no fue exitosa, que tiene
diferencias muy claras con otros procesos de transición en el mundo. Es una transición que se da principalmente por la vía electoral, que no implica una refundación de las instituciones, que no implica un nuevo pacto social, o sea, no implicó eso. No implicó, por ejemplo, procesos de justicia transicional en términos de juzgar a aquellos actores que se encargan del control de la criminalidad y del control de las drogas. No involucró, por ejemplo, lo que tiene que ver con democratizar a las policías, no conllevó reducir los niveles de corrupción. Entonces, en gran medida lo que observamos hoy en día en este país en términos de estos altos niveles de violencia tiene que ver con las consecuencias quizá no intencionales del proceso de transición a la democracia, que no rompió con los viejos esquemas del pasado en términos de esquemas institucionales, y por lo tanto tenemos o venimos arrastrando arreglos institucionales que tienen que ver con la corrupción, que es una herencia del pasado autoritario, ¿sí? O sea, constituye una herencia del pasado autoritario, y es por esa razón entonces que difícilmente se puede avanzar en términos de mitigar este problema. ¿La captura de líderes realmente debilita a los grupos criminales o puede provocar nuevas disputas y fragmentaciones? Bueno, la captura de líderes nos obliga a hacer referencia al papel del Estado en esto. O sea, me refiero particularmente a las embestidas del Estado. Y, o sea, para mí es claro que cuando el Estado, el gobierno, pues, decide atacar a una organización criminal, esto puede desembocar en capturar o en aniquilar, ¿no?, ciertos líderes. Y cuando ocurre eso, lo que sucede es que esto genera desequilibrios internos en los grupos criminales. Hay una lucha por el poder que se genera, se suscita pues una competencia por el poder, y ahí depende, digamos, de las dinámicas internas de estos grupos. O sea, tenemos que verlos como organizaciones. Yo creo que es muy importante verlos como organizaciones en términos de que hay dinámicas organizativas ahí presentes que tenemos que explorar, que tenemos que develar. Y entonces lo que ocurre es que esto puede generar en ocasiones ciertos desequilibrios, cierta lucha por el poder. Y cuando ocurre eso, me parece que esa organización puede tomar una posición más agresiva, una posición más violenta en contra de la sociedad. Entonces se vuelve un círculo ahí en términos de que el Estado puede golpear a un grupo criminal que es violento, y entonces ese grupo criminal que es violento entra en un proceso de conflicto interno por la lucha por el poder, y entonces este conflicto interno se traduce en una posición más agresiva, y el gobierno entonces federal puede atacar a ese grupo por ser justamente violento, ¿no? Entonces se vuelve como un círculo ahí. Entonces, eso por una parte, pero por otra parte, o sea, digamos, no hay una regularidad en esto, o sea, no hay una ley clara sobre el comportamiento de estos fenómenos en términos de estas dinámicas organizativas. Y entonces, en función de cómo resuelvan sus dinámicas internas, de cómo resuelvan sus problemas de cooperación internos, es que tomarán una u otra posición estos grupos criminales. ¿Qué tan importante es fortalecer las instituciones democráticas para enfrentar la violencia criminal? Bueno, pues es muy importante hacer referencia a la democracia. Es muy relevante hacer referencia a las instituciones democráticas porque, o sea, quizá podríamos primero plantear qué es una democracia, ¿no? Hay distintas definiciones de lo que es una democracia. Una que puede ser utilidad, que yo retomaría en este momento de un autor italiano también muy reconocido que fue Leonardo Morlino, es que la democracia es un régimen que garantiza la libertad y la igualdad, ¿sí? Y una democracia de calidad es una democracia que garantiza estos dos elementos a partir de un conjunto de atributos que podríamos ir precisando. Uno de ellos, que es muy importante, tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿sí? ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues el Estado de Derecho es básicamente que desde el policía local hasta el presidente de la República rijan su comportamiento en función de esquemas legales, ¿sí? Eso es básicamente lo que es el Estado de Derecho. Y yo creo que la existencia del crimen organizado, pues justamente refleja un Estado de Derecho debilitado, ¿sí? Y por lo tanto habría que apostarle, ¿verdad?, a fortalecer el Estado de Derecho, a reducir los altísimos niveles de corrupción, con el propósito pues de encarar efectivamente a este fenómeno. Yo creo que también es importante
contrastar lo que es una democracia frente a un régimen que no es democrático, ¿no? O sea, por ejemplo, el autoritarismo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en la democracia debe prevalecer la rendición de cuentas, debe prevalecer la transparencia, y estos mecanismos son fundamentales para lograr, digamos, encarar al crimen organizado, ¿no? Y contrariamente, en los autoritarismos, lo que vemos es la ausencia de rendición de cuentas, la ausencia de transparencia, y esto constituye un caldo de cultivo para el fortalecimiento de los grupos criminales. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Pues lo que estoy diciendo es que en los autoritarismos es más fácil, es mucho más fácil que pueda proliferar el crimen organizado, tal como ocurrió en la época del sistema de partido hegemónico. Y entonces, lo que tendríamos que plantear es que hay que tener mucho cuidado con los procesos de autocratización que se están dando en este país hace algunos años, porque, insisto, el autoritarismo constituye un campo para que estos grupos criminales puedan florecer, ¿no? Por lo que acaba ahorita justamente de comentar. Actualmente trabaja en un ensayo sobre democracia y legitimidad política. ¿Qué relación existe entre la debilidad institucional y el crecimiento del crimen organizado? Bueno, pues hay una relación muy fuerte, hay una relación que es muy, muy directa, porque la debilidad institucional, pues justamente es una causa y una consecuencia de esto, ¿no? Hay diferentes maneras en las que podríamos entender lo que es debilidad institucional, pero una que es muy clara para mí es que la debilidad institucional significa corrupción, ¿sí? También significa, por supuesto, inefectividad gubernamental, pero en gran medida la debilidad institucional, o sea, entendiendo las instituciones como reglas del juego que construyen el comportamiento de los individuos, y a la institucionalización como un proceso que da valor y estabilidad a las instituciones. Lo que podemos ver es que en el caso de México, la debilidad institucional es un reflejo justamente de la existencia de grupos criminales, y también es una causa de que exista esto, ¿no? Entonces, eso por una parte, o sea, si hablamos de instituciones, pues lo que yo podría comentar es que la corrupción justamente es un reflejo de esto, pero también desde una perspectiva también institucional, uno puede pensar en ciertas causas que son relevantes para entender las dinámicas del crimen organizado. Pienso particularmente en una perspectiva más económica de las instituciones. O sea, las instituciones, por ejemplo, en autores como Daron Acemoglu y James O. Robinson, hacen una distinción entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas. ¿Qué son las inclusivas? Pues son instituciones que garantizan el ascenso social, son aquellas que garantizan bienes públicos de calidad, aquellas que garantizan competencia económica, que garantizan que no existan estructuras económicas no competitivas como monopolios, duopolios, etc. Entonces, son instituciones que en pocas palabras generan bienestar en la sociedad. Y entonces, si no existen esas instituciones, pues también se genera un caldo de cultivo para la existencia de grupos criminales. Entonces, un poco para responder a tu pregunta, pues en esta perspectiva institucional, pues es muy claro que hay una relación directa entre el tipo de instituciones que son desarrolladas en un país como México y las dinámicas y los atributos y las características de los grupos criminales. ¿Qué errores considera que México ha cometido históricamente en el combate al crimen organizado? ¿Qué errores? Pues el primero, que para mí es muy evidente, tiene que ver pues con la tolerancia a este fenómeno. Creo que eso constituye un problema muy serio que tiene que ser atendido, y yo pienso que en gran medida, o sea, podemos retomar lo que Acerto decía en términos de cuáles han sido las consecuencias de una transición a la democracia no exitosa, ¿verdad? Porque, o sea, yo comentaba, se dieron procesos en los cuales no se dio justicia transicional, o sea, no fueron juzgados aquellos actores que, por ejemplo, Trejo y Ley, que Acerto comentaba, esos autores, llaman como actores autoritarios especializados en la violencia, que son una pieza fundamental para que los sistemas de la criminalidad puedan funcionar correctamente. Son esos actores que se encargan no solamente de la represión, sino también del control de la criminalidad.
Entonces, al no existir un proceso de justicia transicional en este país, no se dio, digamos, un elemento que era fundamental para poder orientar el proceso de cambio político y el proceso de democratización hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y la legalidad. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en gran medida el problema de este país, en términos pues de esto que estamos analizando, que como podemos ver hay una fuerte relación entre la dinámica política y las características del crimen organizado, es que no se ha apostado a fortalecer, digamos, aquellos elementos que son necesarios para construir un Estado de Derecho y para construir una institucionalidad, ¿verdad? Y yo más bien lo que observo es que el gobierno está más preocupado por la concentración del poder y por desarrollar, digamos, un rediseño institucional que tiene un tinte, pues, en mi opinión, fuertemente autoritario, que por resolver los problemas reales de la sociedad. O sea, yo lo que veo es eso, está más preocupado el gobierno, me parece, por esto que por resolver realmente los problemas de la sociedad. Entonces, bueno, pues un poco como el panorama, ¿no?, que yo veo al respecto sobre esto. Finalmente, doctor, ¿qué mensaje le daría a la sociedad sobre la importancia de comprender este fenómeno más allá de los titulares y la violencia cotidiana que ya estamos normalizando? Sí, justamente eso. Yo creo que o sea, por una parte, o sea, yo creo que, como decíamos al principio de la entrevista, o sea, es muy importante el entender cuáles son las causas de este fenómeno para poder formular políticas adecuadas en materia de seguridad y para poder encarar este problema, pues, que es muy serio para el gobierno y para la sociedad. Por otra parte, a mí lo que me preocupa mucho es justamente la normalización de la violencia criminal y de la criminalidad. O sea, me preocupa no solamente en el ámbito de la sociedad, o sea, digamos que es un problema cultural que está ahí presente, ¿verdad? Sino que también me preocupa en términos de la posición del Estado. ¿Sí? O sea, me preocupa que cuando el gobierno niega la existencia de este fenómeno, cuando el gobierno federal niega la importancia de este fenómeno, lo que está haciendo consciente o inconscientemente es normalizar el problema, ¿no? Normalizar el fenómeno, y eso me preocupa mucho. Entonces, o sea, ¿yo qué recomendaría? Bueno, o sea, algo muy básico. Yo creo que el problema de la criminalidad es un obstáculo para la democracia de este país, que no solamente es una preocupación para el Estado, y no solamente tiene responsabilidad en esto el Estado, sino que también la misma sociedad tiene responsabilidad en esto, ¿no? Entonces, de otra manera, pues vamos a encaminarnos a un futuro que es muy incierto y que no augura nada positivo para la sociedad mexicana. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, doctor Rafael Plancarte Escobar, por este análisis muy amplio, muy profesional y directo a lo que es exactamente. Investigador adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Yo creo que te invitamos para que nos platiques nuevamente en este tema de ser integrante de este Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. ¿Qué significa? Porque tienen hasta niveles, que eso tiene una importancia y tú perteneces a esa parte. Entonces, volverte a invitar para que nos puedas explicar así ampliamente por qué se catalogan en niveles este tipo de investigadores. Sí, no, con muchísimo gusto, Rodrigo. Muchas gracias, doctor. El doctor Rafael Plancarte Escobar de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo regreso con usted en breve. Y nuestro café consentido con Ramón. Esta es nuestra sección. Amigos de N79, hay una realidad biológica que de plano ninguno de nosotros se va a escapar. Pasados los 30 años, el cuerpo deja de producir el colágeno que necesita. Y esto lo notamos de volada, ¿a poco no? El cabello se empieza a caer, la piel pierde esa frescura y elasticidad, y las rodillas nos empiezan a avisar cuando subimos las escaleras. La buena noticia es que la verdadera regeneración viene desde adentro y cuidarse no tiene por qué ser aburrido y mucho menos saber a medicina. Para los que aman el café cremoso como yo, les presento el café de colágeno de Plenia. Es un producto excelente. Sabe a latte
y combina nanotecnología y extractos 100% naturales de colágeno hidrolizado, biotina y ácido hialurónico. Así que mientras disfrutas de un latte espectacular por la mañana o por la tarde, estás frenando la caída del cabello, protegiendo tus articulaciones y devolviéndole esa juventud a tu piel. No dejes que el tiempo te gane la carrera. Mándame la palabra juventud al número que aparece en pantalla o a mis redes @RamónYConsentido, porque darle a tu cuerpo ese apapacho diario porque puedes verte y sentirte bien, también es cuidarte con sentido. Regresamos del otro lado del estudio. Gracias, Ramón. Y hasta aquí la información más relevante de a esta hora. Continúe informado a través de nuestras distintas plataformas. Síganos en redes sociales. Ahí escríbanos y ahí abrimos la conversación. Soy Rodrigo Mérida. Esto fue A Esta Hora. Muy buena noche. Esto es N79 News.